Muy buenos días, les saludo cariñosamente en este día domingo, último domingo del mes de enero, ya en pleno periodo de vacaciones de muchos de nuestros hermanos. Deseamos que este tiempo, que ha sido por cierto un tiempo tan diferente, especial, por decirlo menos, siga siendo de bendición para la vida de cada familia de la iglesia, para todos nuestros oyentes, para quienes participan tal vez por primera vez de esta presentación, de esta liturgia de nuestra iglesia Jesús el Buen Pastor. Deseamos que estén siendo bendecidos a pesar de las circunstancias, a pesar de las limitaciones que ha impuesto la crisis sanitaria que nos afecta y a todo el mundo, que en medio de estas situaciones tan difíciles, tan complejas, cada uno de ustedes pueda estar viviendo una vida grata junto a su familia, plena, llena de sentido, de propósito, y como decíamos, a pesar de estas circunstancias, podamos tener alegría, podamos tener paz en nuestros hogares, podamos tener prosperidad también en nuestras actividades respectivas. Sé que las familias ahora tendrán más tiempo para estar en la casa, lo cual, por cierto, también puede que traiga algún grado de complejidad, pero confiamos que el Señor va a dar a cada uno conforme a su necesidad, va a dar a cada uno según sus mejores propósitos, y que la iglesia seguirá siendo sostenida en este tiempo especial. Damos la bienvenida a todos ustedes, también a los que nos han estado acompañando en este tiempo de transmisiones por estos medios digitales. Nos alegra que se hayan integrado de alguna forma a nuestra comunidad y anhelamos verdaderamente con ansias ese día en que podamos hacer de esta comunión algo práctico, algo real, más allá de lo virtual. Quiero decir, poder encontrarnos en el mismo lugar, adorar juntos al Señor, servir a nuestros hermanos con los dones que Dios dio a cada uno. Mientras tanto, continuamos en nuestra serie de predicaciones que está basada en los profetas menores, estos voceros de Dios que están ahí en el Antiguo Testamento y que así como llevaron un mensaje realmente importante a la iglesia de ese tiempo, también continúan trayendo la voz de Dios para nuestro tiempo y nuestra circunstancia. Deseo entonces que este sea un tiempo de mucha edificación, de mucha bendición para cada uno, y les invito a que vayan abriendo sus Biblias ahora en el libro de Miqueas. Miqueas, creo que este es el cuarto, si no me equivoco, el cuarto sermón, ya en esta serie en los profetas menores, y leeremos en el capítulo 7, versículos 14 al 20. Si no tiene su Biblia ahí, vaya, lo esperamos un ratito. Levántese, traiga una Biblia. Si no, ábrala ahí en su celular, en el equipo que tenga a la mano, y busque Miqueas capítulo 7, versículos 14 al 20. Y como siempre decimos, manténgala abierta durante toda la predicación porque vamos a estar volviendo una y otra vez al texto para apoyar los puntos de esta predicación. Dice así la palabra del Señor. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Oremos al Señor.
Eterno Padre y Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra que hemos leído y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que inspiró estas palabras a hombres preparados por ti, Señor, para traer tu mensaje a los pueblos de la tierra. Así, Señor, el mismo Espíritu, que preservó también milagrosamente a lo largo de los siglos tu preciosa palabra, siga hablando nuestros corazones, ilumina nuestras mentes. Prepara nuestro corazón, Señor, para ser una tierra fértil, blanda, dispuesta, Señor, a recibir la semilla del Evangelio, para que ella crezca en nosotros y lleve frutos abundantes, Señor, para tu gloria. Que no seamos resistentes a tu palabra, Señor, sino que danos una inclinación, un corazón dispuesto para oírla, para atender tu voz, para hacer todo aquello que sea necesario en respuesta a tu palabra para nosotros, Señor, sabiendo que tú siempre quieres lo mejor. Bendícenos, Señor, bendice a cada oyente, a cada uno de los que estamos participando de esta palabra tuya. Bendice a tu iglesia, Señor, que durante todo este tiempo ha estado reuniéndose de esta forma. Para ese día, Señor, en que no solo volvamos a reunirnos como comunidad, sino prepara nuestros corazones, Señor, para el día de la gran reunión, cuando junto a ti, Señor, te adoraremos por toda la eternidad. Bendícenos, Señor, porque lo pedimos no en nuestros méritos, sino por Jesucristo, quien es nuestro Señor. Amén. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Sin duda, coincidiremos en que el tema principal, el tema unificador de todas las escrituras, es el plan de redención de Dios por medio de Cristo. Es la historia de la salvación, es el desarrollo del gran rescate. Cuando todo lo que ha ocurrido desde Adán a nuestros tiempos confluya en la instauración, en la consumación del reino de Cristo, y todos aquellos escogidos desde la eternidad para salvación estemos en su presencia. Se puede seguir este propósito eterno del plan de Dios a lo largo de toda la Escritura, desde aquel llamado comúnmente el protoevangelio, ahí en Génesis 3, versículo 15, cuando se le da la promesa a la mujer que de su simiente nacería el Salvador. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, ese pueblo escogido a través del cual el Señor va revelando su palabra y va mostrando un propósito que confluye en el clímax de la historia, cuál es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor del mundo, y hasta el fin de la historia, cuando se consume su reino, así como decíamos respecto del domingo pasado en el profeta Abdías, el reino será del Señor, el reino será de Jehová. Abdías 7:21. Cuando se consuma la historia, cuando se cumpla todo aquello que está profetizado que habrá de venir en la consumación del reino del Señor. La historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no está solamente ahí como un registro histórico, para quienes gustan de leer historia, para quienes se interesan en los pueblos antiguos, en la arqueología tal vez. Las profecías tienen su propio contexto y su propio cumplimiento, es decir, en una primera instancia las profecías tenían que ver con las circunstancias y la situación que estaba viviendo un pueblo en particular. Y muchas de esas profecías tuvieron su cumplimiento inmediato en aquellas cosas que le fueron anunciadas a esos pueblos y que vendrían por causa de la forma en que ellos se relacionaban con Dios. Esta relación pactual que significaba el compromiso de Dios de cuidar de ellos y el compromiso de ellos de obedecer la ley de Dios. Tanto la historia de Israel como los profetas que muestran parte de esta historia revelan la manera en que Dios se relaciona con nosotros y cómo nosotros, el pueblo de Dios, estamos incluidos en esa gran historia. Tanto los creyentes como la comunidad de los creyentes. Así cada uno de nosotros individualmente somos parte de esa historia. Somos el rebaño de Dios con el cual Él se relaciona, pero también dice la Escritura, somos ovejas de su prado. Es decir, Él se relaciona con cada uno de sus hijos de manera personal, de manera individual y de manera íntima.
Qué consuelo tan grande para el creyente saber que es el Señor el que nos pastorea, es el Señor el que nos defiende y es el Señor que por causa de su pacto nos levanta una y otra vez cuando caemos y lo hace siempre porque somos sus hijos. Establece una relación de padre a hijos y una relación pactual. Y porque Dios es fiel a su pacto, Él mantiene esa promesa de relación con nosotros a través de las edades y a través de toda nuestra existencia. Si estás asistiendo hoy a esta predicación, yo puedo asumir que eres un creyente. Estás interesado en las cosas espirituales. Estás interesado en conocer de la palabra de Dios. Participas tal vez de alguna comunidad de fe. Pero, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con el Señor Jesucristo? De aquello es lo que queremos hablar el día de hoy en particular a través de este texto. Y estamos dándole un carácter un tanto biográfico a esta predicación, a esta serie de predicaciones, porque hemos hecho en los casos anteriores, y hoy no será la excepción, una relación muy breve respecto de quién es el autor, cuál es la naturaleza del libro que estamos estudiando. Miqueas significa ¿quién como Jehová? Y es el equivalente a Micael. Si usted conoce algún Micael o alguna Micaela, significa quién como Elohim, quién es como este Dios, el Dios de Israel. Un nombre apropiado para este profeta, que en una parte del texto, esto está en Miqueas 7:18, pregunta, ¿quién, oh Dios, es semejante a ti, que perdonas la iniquidad y te olvidas de la transgresión del remanente de tu herencia? ¿Quién como Jehová, el Dios incomparable, el Dios que no tiene ninguna relación con ninguna otra forma de divinidad, porque es el único, porque es el único Dios verdadero, no se le puede comparar con ninguna otra creación humana? Y esta es la base para proclamar a lo largo de todo el libro que nuestro Dios es un Dios incomparable. Sobre Miqueas propiamente tal no hay mucha información, además de la pequeña introducción al comienzo en Miqueas 1:1. Además es mencionado en Jeremías 26:18, donde algunos ancianos citan justamente el libro de Miqueas 3:12 en los días del rey Ezequías. Es el profeta que ante todo proclama el juicio de Dios. Recordemos que una de las características del anuncio de los profetas menores es el anuncio del juicio por causa de la maldad, la infidelidad del pueblo, pero siempre acompañado de promesas de restauración, de esperanza para un remanente. Y el gran mensaje del profeta Miqueas es que Dios es santo y justo y no tolera más la maldad persistente de su pueblo. Eso lo dice en Miqueas 1:3. Se señala a lo largo de la profecía muchos pecados del pueblo. Ahí se muestran la idolatría, la hechicería, los fraudes, los engaños. Pero la protesta más fuerte, más agresiva del profeta Miqueas es por causa de la opresión del pobre. Ellos veían apoderarse de la tierra de algunos poderosos en perjuicio de los más débiles, tierra que el Señor le había dado a todo su pueblo por heredad. Y por tanto hay una condena especialmente para los poderosos y muy particularmente de los líderes, esto tanto políticos como religiosos, porque no solo vieron la opresión de su pueblo, sino que también no hicieron nada, es decir, ellos fueron indiferentes mientras se pervertía el derecho y la justicia. Mientras se pervertía la verdad, se corrompía la nación, las autoridades, tanto políticas como religiosas, no hicieron nada. Lo cual es una severa advertencia para nosotros en nuestro tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto del conocimiento del pueblo de Dios, del conocimiento de los creyentes? Que al que más se le da, más se le exigirá. Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, mientras más conocimiento tú tienes, mientras más conoces la palabra de Dios y cómo el Señor se deleita en la justicia y aborrece la mentira y la corrupción,
entonces más responsables somos. Cada uno de nosotros creyentes somos responsables en nuestro contexto de velar por la justicia, velar por la verdad. Y el Señor pedirá cuenta a nosotros como creyentes en Cristo de nuestro rol en la sociedad. Marcador en este libro es la relación pactual entre Dios y su pueblo. Dios, que es un Dios de pacto, establece una relación de pacto con nosotros para determinar tanto el juicio como la restauración, que es patrón en la literatura profética en general y por tanto tampoco será, también en este caso no habrá una excepción y hará referencia a la relación de Dios con nosotros en términos de ese pacto. Dios es fiel a su pacto. El pueblo, infelizmente, permanece en desobediencias. Por tanto, las maldiciones que se derivan de esa relación pactual deben ser aplicadas. A el abandono del pacto por parte del hombre, Dios debe responder en los términos del pacto trayendo el castigo anunciado. A pesar de eso, la profecía mira más allá del juicio y apunta a la restauración y a las bendiciones futuras. Esto lo vemos a lo largo de toda la escritura, pero no es una excepción en el libro de Miqueas, que termina con una promesa maravillosa de perdón y restauración. Y apunta este libro, no puedo dejar de mencionarlo, a el propio Mesías. En el capítulo 5, versículos 1 al 5, hay una maravillosa profecía respecto del nacimiento de Cristo, lo cual nos recuerda que la salvación depende únicamente del perdón misericordioso de Dios y de su iniciativa soberana. Nunca es por manos humanas o por iniciativa de los hombres. Esta es la naturaleza de la relación de Dios con los hombres. Dios con nosotros, Emmanuel, el Dios cercano, el Dios personal, el Dios íntimo, paternal y pastoral, que estableció una relación con nosotros y la llevó hasta un nivel supremo por medio de su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, porque habita en el creyente por medio del Espíritu de Cristo. ¿Cuál es el propósito de nuestro pasaje, el pasaje que acabamos de leer, y también de la palabra que queremos explicar el día de hoy? Explorar esta relación con Dios, con el remanente de su pueblo. No importa cuán pequeña llegue a ser la iglesia en la historia, pero Dios mantiene una relación con su pueblo, con ese remanente fiel, que aún en momentos de su historia, siendo infiel, apela a la misericordia y la fidelidad del Señor para ver su causa, para ver cómo los creyentes a lo largo de la historia que han sido maltratados, perseguidos, desplazados por causa de su fe en el Señor, Él sostiene a su pueblo en los pasajes más difíciles de la historia personal y en la historia de la iglesia. Él es el que le venga de sus enemigos y conserva su misericordia, perdonándole y levantándole una y otra vez, no importa cuántas veces caigan sus hijos, porque Él permanece fiel a su pacto. Nuestro anhelo y nuestra oración es que podamos apropiarnos de estas verdades eternas como iglesia, pero también como creyente, individualmente, tú puedas apropiarte de esta manera de relacionarse el Señor con nosotros de una manera íntima y personal. Por tanto, queremos hablar hoy día de 3 frutos de esta relación con Dios. 3 frutos de la relación con Dios. Y lo primero que quiero llamar vuestra atención el día de hoy es en estos frutos de la relación de Dios, es la relación de pastor y rebaño, ofreciendo provisión. La relación de pastor y rebaño que Dios establece con los hombres, con su pueblo, y a través de la cual Él ofrece provisión, que es este primer diálogo entre el profeta y el Señor. Es muy interesante este pasaje que leímos entre los versículos 14 al 20, porque hay un diálogo permanente entre el profeta y Dios, entre el profeta y el pueblo, entre el profeta y el pueblo con Dios, y la respuesta de Dios al profeta y al pueblo. Es un diálogo, en algún momento, como voy a mencionar, también es un triálogo, ¿no? Pero es muy interesante, como digo, en
este estilo de la literatura poética, de la literatura profética del Antiguo Testamento, el poner estas voces que se alternan, ¿no? Uno no tiene solamente un relator, sino que hay intervenciones en distintos momentos del profeta, de Dios y del pueblo. Así que vemos este primer diálogo entre el profeta y el Señor, versículos 14 al 15, donde el profeta intercede por el rebaño del gran pastor, tan dependiente, tan solitario, y el Señor responde que aún cuidará de ellos como lo hizo antes sacándolos de Egipto. El texto dice: apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. La imagen acá es mostrar al Señor como pastor y es quizás una de las más amadas en toda la escritura, ¿no? Evoca las palabras que brotan del Salmo 23, este dulce pastor de Israel cuya vara y callado infunden aliento. El Señor es mi pastor. Las palabras pastor y rebaño no aparecen, pero están explícitas en la súplica al Señor de ser apacentados, es decir, de ser llevados a lugares con pastos tiernos y verdes, como los que hay justamente en esos fértiles valles de Basán y Galaad, a ambos lados del Jordán y de otras afluentes de ríos en la zona de Palestina, del Medio Oriente. La soledad que se anuncia de este rebaño apunta a la independencia de la iglesia. Una iglesia que no se asimila o no debiera asimilarse a la cultura y por tanto experimenta inevitablemente la soledad a causa de no ir con el mundo en sus tendencias y desviaciones. La iglesia, cuando permanece fiel, no teme quedar reducida a un pequeño remanente, mientras exista esta relación de pastoreo con el Señor, y nos recuerda y exhorta a mantener una relación con el pastor por medio de la súplica, por medio de la oración de intercesión, de manera permanente, dependientes del Señor, que es el que provee el agua y el alimento, el pan de su palabra y el agua de su espíritu. Porque la respuesta del Señor no tarda en llegar. Por eso, a través de este profeta somos estimulados a orar, a clamar al gran pastor de este rebaño, porque es el Señor el que responde. Ahora el profeta pone en la boca del Señor la oportuna respuesta: yo les mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. Hay aquí una referencia a las plagas con las que el Señor castigó al pueblo de Egipto, especialmente a Faraón y a los poderosos de Egipto. Cómo despojaron a los egipcios sin pelear, cómo les hizo cruzar el mar Rojo por tierra seca, cómo anegó en el mar a todos sus enemigos, la provisión en el desierto, animales con carne durante la travesía, agua de la peña, sombra del calor durante el día, fuego durante la noche, el maná que recibieron en el desierto. Todo esto había ocurrido 700 años antes en la historia de Israel, pero esta liberación estaba fresca en la memoria de los creyentes. ¿Y por qué el Señor les trae a la memoria una vez más esta liberación? Porque los creyentes enfrentados a las luchas tendemos a olvidar. Los creyentes en esas situaciones difíciles de nuestras vidas solemos tener mala memoria. A la vista de dificultades que se alzan delante de nosotros como montañas, vemos la montaña y no vemos al Señor. Tendemos a desfallecer y nuestras fuerzas flaquean. Nos acobardamos y tememos respecto del mañana. ¿No hay acaso ansiedad en nuestros corazones respecto del futuro cercano de nuestro país, del mundo, de nuestras familias? ¿No tenemos ansiedad respecto del qué será del trabajo, de la economía de nuestra nación, de qué va a pasar con los niños si volverán a los colegios, qué pasará con la salud de los que amamos, nuestra propia integridad? No sabemos qué va a pasar respecto de la pandemia, si tendremos finalmente el anhelado éxito respecto de la vacunación, la inmunización de la comunidad.
Una y otra vez en las Escrituras vemos al Señor trayendo a la memoria de Israel las victorias que Él dio en el pasado, su mano poderosa librándole, llevándoles de victoria en victoria, proveyendo para sus necesidades, llevándoles a la tierra de la promesa. Y una y otra vez los creyentes tendemos a olvidar y enfrente de las dificultades nos llenamos de miedo. ¿No nos pasa a nosotros hoy? Juan Calvino, comentando este pasaje del libro de Miqueas y hablando en particular de esta liberación de Egipto, dice: esa redención, sabemos, fue un monumento perpetuo del poder de Dios en la preservación de su iglesia, para que siempre que se proponga a Él dar alguna esperanza de liberación, recuerde a los fieles esos milagros, para que se sientan seguros de que no habrá obstáculos que les impidan continuar en un estado de inseguridad. Siempre que Dios se complazca en ayudarlos, porque su poder no disminuye. Jehová es el mismo Dios todopoderoso que sacó con mano fuerte a Israel de la esclavitud de Egipto. Y esto merece, añade él, ser notado, porque aunque todos admitimos la omnipotencia de Dios, cuando luchamos con las pruebas, temblamos, como si todas las vías para nuestra preservación se hubieran cerrado contra Dios. En cuanto se interpone algún impedimento en nuestro camino, pensamos que no hay esperanza. ¿De dónde es esto? Es porque no tomamos en cuenta el poder de Dios, que sin embargo comentamos que es mayor que el del mundo entero. Y a pesar de creer en la omnipotencia, en el poder inmenso de nuestro Dios, que no hay nada imposible para Él, frente a las pruebas y dificultades, temblamos y tememos. En otras palabras, necesitamos adueñarnos de nuestras convicciones respecto del Señor y creerle a Él, no solo creer en Él, sino creerle a Dios. Creer que Él sigue siendo poderoso, que lo mismo que hizo en el pasado lo seguirá haciendo hoy día. La historia de Israel, que leemos en las Escrituras, la historia de la iglesia cristiana a lo largo de estos 2000 años y nuestra propia historia no dejan lugar a dudas. Dios es el gran pastor que nunca ha abandonado a su rebaño. Y lo que hizo antes lo volverá a hacer porque Él no cambia, Él permanece fiel. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Salmo 95, 7. Dice la palabra en el Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y nuestro amado Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Y eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor amado. Ahora, si Él hizo lo mayor, si Él se entregó a sí mismo en esa cruz para darnos salvación y vida eterna, por rescatarnos poderosamente, venciendo el pecado y la muerte, que es la consecuencia del pecado, ¿descuidará luego la obra de sus manos? ¿Se olvidará de aquel que vino a rescatar tan poderosamente? ¿No debiéramos decir en consecuencia, como el apóstol Pablo, que estamos persuadidos de que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? No, querida iglesia, nosotros nunca debemos olvidar que fuimos rescatados por Dios y que nuestro amado y fiel Salvador es nuestro buen pastor. Y eso nos hará humildes respecto de nosotros y confiados respecto del gran pastor. Pero también la Escritura sigue hablando de Dios en su relación con nosotros como una relación de defensor ofreciendo protección. Una relación de defensor ofreciendo protección, que es el segundo diálogo ahora entre el profeta y el pueblo. Versículos 16 y 17, donde los alienta para esperar y ver la mano del Señor vengándolos de sus enemigos. Mayor es el que está en nosotros. Vuelve la mirada al Señor y concluye,
ellos temerán a causa de ti. Versículo 16 y 17. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Acá leemos al profeta dirigiéndose a su iglesia, donde les pide ahora considerar a los que la atacan, a sus enemigos. Israel había llegado a ser muy menospreciado por los pueblos vecinos y subestimado por los pueblos más lejanos. Hubo un tiempo en que los temían, en el tiempo de Saúl, de David, de Salomón, pero ahora los miraban en menos, los menospreciaban, se burlaban de ellos. Y aquellos que estaban invadiendo sus territorios los estaban despojando de sus bienes. Entonces les dice el Señor que solo deben esperar y ver lo que ocurrirá cuando el Señor intervenga en su favor. Si por un tiempo parece que ellos prevalecieron y que Israel fue disminuido hasta ser considerado como nada, Dios no se ha olvidado de ellos, ni tampoco es indiferente respecto de aquellos que le han hecho mal, aquellos que han dañado a sus ovejitas. Él intervendrá y cuando lo haga, las naciones temblarán delante de su poder. Tal como hemos venido diciendo desde hace un tiempo, no es la religión la que está hoy bajo ataque. Algunos piensan tal vez que las religiones en general están bajo ataque. No es así. Los dardos del enemigo no apuntan en dirección al Islam. ¿O usted ha visto en la prensa mundial atacando a Buda o a Mahoma o al Islam? No se ataca al budismo u otras creencias. No, querida iglesia, es el cristianismo el que está en la mira, porque se le considera peligroso, porque es un estorbo, dicen ellos, para el progreso de la cultura moderna. Parte, dicen también, de una conspiración, o sea, los cristianos somos una gran conspiración mundial para someter a las conciencias libres, sujetándolas a dogmas que no tienen nada que ver con la libertad y que hacen a personas fanáticas, intolerantes y llenas de odio. El peor daño que la humanidad puede haber experimentado a lo largo de 20 siglos es el cristianismo. Ese es el mensaje del mundo hoy día. Y esto se repite y se repite y se repite hasta que los propios creyentes comienzan a dudar si no será verdad aquello de que se nos acusa. Y no, no es verdad. Y es hasta cierto punto fácil de demostrar. Estadísticamente, las familias cristianas son en general más estables. Cuando digo estadísticamente, no estoy diciendo que no haya excepciones. Esto de manera general, de manera estadística, estadísticas mundiales. En general, las familias cristianas son más estables, sus matrimonios más duraderos, las relaciones entre sus miembros respetuosas y edificantes. Tienen menos vicios, menos dependencia a alcohol y drogas, mejor calidad de vida. Posiblemente en todos los indicadores que miden la salud y la felicidad, los cristianos están mejor que el promedio. Son en general personas más honestas y confiables en sus trabajos. En otras palabras, el cristianismo lejos hace mejores personas, mejores familias, mejores ciudadanos. Afirmamos que esta profecía revela que la iglesia, mientras sea fiel a su misión, será atacada por todos lados y rodeada de innumerables enemigos. Pero en todo tiempo ella debe descansar plenamente en la protección ofrecida por el Señor. A su debido tiempo, dice el profeta, el Señor derribará el orgullo del mundo y todas las naciones tendrán que reconocer que sus esfuerzos por destruir a la iglesia fueron vanos, como ha sido en vano en distintos momentos de la historia de nuestra iglesia. Entonces, dice la palabra, verán y se avergonzarán de todos sus esfuerzos.
Con estas palabras el profeta quiere decir que por muy armados que estén o que puedan pensar que están los incrédulos para destruir a la iglesia y que cuantos obstáculos pongan para destruirla, para estorbar el avance del evangelio, sin embargo, todo será en vano, porque Dios de hecho probará que la fuerza de los hombres no es nada. Y añade, se llevarán la mano a la boca, es decir, no se atreverán a jactarse de aquí en adelante, como lo han hecho hasta ahora. Porque esta frase en hebreo significa quedarse mudo, quedarse en silencio, ¿no? Me gusta una frase de Calvino que dice que esto callará a los que vociferan. Y en realidad creemos que esto se cumplirá. Muchos de los que vociferan hoy contra Cristo y su iglesia ya pasó en la historia de la iglesia y continuará ocurriendo, finalmente cerraron sus bocas. O las cerraron para siempre porque el Señor les dio lo que merecían, o callaron en sus improperios contra la iglesia y abrieron sus bocas para alabar al Señor en su conversión. ¿No fue ese el doloroso testimonio del apóstol Pablo? Cuando él hablaba con el Señor, dice, yo encarcelaba y azotaba a todos en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Muchos piensan que este era el aguijón en la carne del apóstol Pablo, que le acompañó hasta el día de su muerte, el dolor de haber estado entre los que se levantaron contra Cristo y contra su iglesia. Y el Señor le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y de perseguidor de la iglesia, de ser uno que levantaba su voz contra Cristo y su mensaje, se convirtió en uno que proclamó con su boca las maravillas de Cristo y el mensaje de salvación. Pero las profecías apuntan aún más lejos, no solamente a las circunstancias de Pablo y su tiempo o de nuestro tiempo y nuestras circunstancias. Mira al fin de los tiempos, cuando el Señor personalmente intervendrá y pondrá las cosas en su lugar, y la sangre de sus mártires será vengada. Y temblando, todos los que se opusieron a la fe y combatieron a los hijos del Señor se esconderán tratando de no ser vistos por el Señor, y ya no habrá tiempo de cambiar de lugar. Puede sonar tal vez extraño al mensaje habitual de la Iglesia, porque a pesar de todos los ataques contra los cristianos, seguimos predicando el Evangelio de salvación. A lo largo de toda la historia de la Iglesia son muchos los creyentes que han evangelizado a los que los martirizan, que han predicado el Evangelio a los que los llevaban al cadalso, que predicaban el Evangelio cantando himnos mientras eran sacrificados delante de un espectáculo en los circos romanos. Sin embargo, somos llamados a no temer a causa de nuestra debilidad, sino a recordar el poder infinito de Dios. Por una parte, seremos humildes al admitir que nuestras fuerzas no son nada, pero al mismo tiempo, por otra, confiaremos plenamente en el poder de Dios, sabiendo que un día Dios intervendrá y los enemigos de Cristo y de su iglesia recibirán su justa retribución. Y finalmente, en esta relación de Dios con los hombres, nos habla de una relación pactual. Dios ofreciendo su perdón por causa del pacto. Y acá está este tercer triálogo, ¿no? Entre el profeta y Dios y el profeta y su pueblo. Miqueas habla a Dios apelando a su perdón y habla al pueblo exaltando el hecho de que Dios se deleite en ser misericordioso y dar su perdón, y habla al Señor confirmando por el Espíritu su fidelidad al pacto. Dice la Escritura, versículos 18 al 20. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia,
que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Un triálogo. Sé que no existe la palabra, pero acá no es solo un diálogo, sino un triálogo entre el profeta y Dios y entre el profeta y su pueblo. Ahí él se incluye en la bendición del perdón y termina hablando al Señor a través de las promesas de él, confirmando su fidelidad por causa del pacto. Se enfoca ahora en la relación de los hijos de Dios con él, con el nombre propio del profeta, Miqueas. ¿Quién como tú? De aquella amenaza de venganza contra los enemigos de Dios que tiemblan de espanto tratando vanamente de no ser descubiertos, pasa a considerar ahora la misericordia con que trata a los suyos, perdonando y olvidando el pecado. Es como si les dijera, tranquilos, esta amenaza no es para ustedes, es para sus enemigos. Sé que tú has pecado, sé que me has sido infiel, sé que muchas veces has transgredido los términos del pacto, pero tú no estás incluido entre mis enemigos. Yo volveré a tener misericordia de ti. Por eso él dice, ¿quién como tú? Que perdonas. La palabra perdón es una palabra extraordinaria porque ese sufijo per significa absoluto, significa todo, y dono significa aquello que es dado completamente. En otras palabras, significa que todo está saldado, que ya no hay ninguna deuda. Todo ha sido perdonado. Se te ha dado completamente una relación nueva, como si nada hubiera ocurrido antes. Un Dios, quien como tú, que olvidas, que es una extraña cualidad en un Dios que decimos es omnisciente. Dios sabe todas las cosas, pero en un acto de su voluntad, Él decide no traer a su memoria aquello que fue nuestra transgresión, aquello de lo que tú y yo nos avergonzamos, aquello que si el Señor trajera nuestra memoria delante de Él, llenaría nuestra mente de vergüenza, nuestras orejas se pondrían rojas. Pero el Señor dice, yo actúo como si nada de aquello hubiera ocurrido. Dice que no estás más enojado. Qué cosa más linda es que cuando en nuestra relación con los padres le decimos, ya no estás enojado, y el Señor nos sonríe como el Padre amoroso que es y dice, ¿de qué estás hablando? Y dice además algo extraordinario, te deleitas en misericordia. Es decir, el Señor ama como Él se siente cuando perdona. Esto es algo fantástico. El Señor ama, se deleita, se regocija internamente en su fuero interno cuando Él perdona y olvida nuestras maldades. Y eso es algo extraordinario porque Él es nuestro Señor, extraordinario Padre, que porque Él quiere hacerlo así, considera toda nuestra historia antigua, nuestro pasado, como nada. Él volverá a tener misericordia. Esto es una y otra vez, una referencia a las frecuentes ocasiones en que el Señor levanta a su Hijo y nos pone de pie otra vez, nos levanta de nuestros pecados, traiciones, transgresiones de su ley. Dios tiene, la palabra dice, memoria de nuestras debilidades, pero olvida nuestros pecados. Él conoce nuestra condición, dice el Salmo 103:14. Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios es magnánimo, longánimo, paciente, como un padre que perdona y olvida todo el tiempo. Así es nuestro Señor. Y agrega, sepultará nuestras iniquidades. Lo que es sepultado es cubierto de tierra, queda oculto a nuestra vista. Por eso el Salmo 32 dice que es dichoso, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Todos nuestros pecados, todos echados a lo profundo del mar. El mismo sentido respecto del olvido con esta otra ilustración. ¿Sabría Miqueas el profeta qué tan profundo es el mar? Me dediqué a leer durante un rato respecto de esto y sinceramente me sentí un poco asfixiado, un poco ahogado, sentía una presión sobre mí.
El mar en su parte, en su promedio, tiene una profundidad de 4 kilómetros, 4.000 metros de profundidad. Y en la zona más profunda del globo terráqueo mide alrededor de 11 kilómetros. Esto está en la fosa de las Marianas, ¿no? 11.000 metros y fracción. Una ballena azul puede nadar hasta los 500 metros más o menos. La luz del sol llega solo hasta los 1.000 metros. En las partes más profundas, el mar tiene 11 kilómetros y fracción de profundidad. A esa profundidad dice el Señor que echará todos nuestros pecados. Y termina diciendo que Él cumplirá la verdad a Jacob y la misericordia a Abraham. Verdad con misericordia, gracia y verdad, como vino nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Miqueas trae ahora a la memoria de sus lectores y nosotros, los lectores de este tiempo, las promesas hechas a los patriarcas, a Abraham y Jacob, promesas que tienen la solidez de un pacto, que no son revocables, son promesas inamovibles del Señor, y Dios es fiel a su pacto, y por causa de ese pacto no deja de cumplir aquello que prometió. ¿Aplica a nosotros los creyentes de este tiempo esta promesa? El apóstol Pablo dice que sí. Ahí en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si el Señor te escogió para salvación, si el Señor aplicó en tu vida el perdón ganado por medio de Cristo, si eres un hijo de Dios, ese llamado es irrevocable y los dones de Dios son para siempre en tu vida. Nosotros los reformados dicen que tenemos un olfato así, captamos inmediatamente en un texto toda a la más pequeña señal de arminianismo, sobre todo cuando se refiere a la justificación por la fe. Pero somos muy arminianos en general en lo tocante a nuestras faltas. Cuando caemos, tendemos a pensar, no puede haber perdón del Señor, porque yo volví a fallar. El Señor fue misericordioso conmigo y yo volví a fallar. Calvino dice al respecto, no se puede adorar a Dios con sinceridad y de corazón hasta que esta convicción esté fija y profundamente enraizada en nuestro corazón, que Dios es misericordioso, no en general solamente, sino para cada uno de nosotros, y que hemos sido adoptados por Él y somos su herencia. Que esta sea nuestra convicción y que en pensamientos, en obra y en testimonio, la gloria y la honra sean dadas a Dios, quien es nuestro pastor, que tiene misericordia de nosotros una y otra vez. Para pensar y actuar. Hace pocos días atrás volví a ver, creo que por tercera o cuarta vez, ya no recuerdo, la película La Cabaña. Quiero confesarles que cada vez que la veo, a pesar de todas las dificultades teológicas que tiene, me emociona profundamente. Pero una de las cosas más rescatables del libro y de la película, que es bastante fiel, es el tipo de relación que se establece o se renueva entre Mackenzie, el protagonista de la historia, y el dios Trino. Antes de los eventos que ocurren en la vida de Mac y de su familia, su relación con Dios era formal, era fría, era lejana, yo diría más bien insípida, como posiblemente es la relación de muchos creyentes a lo largo del mundo con Dios. No fue hasta que él experimenta una forma de relacionamiento personal con Dios que todo eso cambió, junto con cambiar también radicalmente en él la manera de ver su pasado, su presente y su futuro. La palabra de Dios quiere llevarnos a considerar nuestra relación con Él y sobre todo a relacionarnos con Él de una manera íntima y personal. En medio de las circunstancias que como iglesia y como creyentes tenemos que enfrentar en nuestra peregrinación a la eternidad y hasta que Él venga por su iglesia, quiera Dios que podamos descubrir, cultivar y disfrutar una relación con Dios
en que veamos esta relación de Dios con nosotros como su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su prado. Él ofreciendo provisión diariamente de todo lo necesario, porque Él es el buen pastor. Una relación de defensor, entendiendo que en medio de las luchas de su pueblo, aunque se endurezca la relación de la iglesia con el mundo en el futuro, Él está ofreciendo protección y un día pondrá las cosas en su lugar. Y una relación pactual. Recuerda que Dios permanece fiel, aun cuando nosotros fuésemos infieles, por causa de su pacto. Él una y otra vez te pondrá de pie, te levantará, te perdonará, olvidará todos tus pecados, los sepultará y los echará en lo profundo del mar, porque Él quiere tener una relación siempre nueva, siempre fresca, siempre íntima y personal contigo, porque es nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga a la iglesia y que tú y yo podamos cultivar este tipo de relación con Dios. Les invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre, nuestro Papito Celestial, te pedimos, Señor, que renueves en nosotros la fe cada día. Y en esta relación tuya con nosotros, Señor, nosotros descubramos cada día no solo que tú eres real, sino que te relacionas de una manera cercana e íntima con tu pueblo. Trae a la memoria de nosotros, Señor, tus hechos pasados poderosos. De tal manera, Señor, que frente a las pruebas de este tiempo, cualquier circunstancia que se levante delante de nosotros como creyentes o delante de tu iglesia como comunidad, nosotros recordemos, Señor, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. El poderoso Dios que nos lleva de victoria en victoria. Y en esa certeza permanezcamos, nos regocijemos y nos alentemos cada día. Porque lo pedimos en el nombre y en los méritos de Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.